Me da mucho gusto saludarles. Soy Fray Enrique Guillarte de los Agustinos Recoletos con esta cápsula de San Agustín. Tal vez la obra más conocida y más popular de San Agustín sean las Confesiones. Una obra que San Agustín escribe siendo ya obispo de Hipona entre los años 397 al año 401. Una obra donde San Agustín en esos 13 libros de las Confesiones nos narrará en los primeros 10 lo que fue su vida, lo que fue su conversión, cómo la gracia de Dios lo fue preparando para que él realizara ese cambio profundo en su vida, y los últimos 3 libros dedicados al comentario al Génesis, los primeros capítulos del Génesis, cómo San Agustín nos presenta que Dios libera a la humanidad, libera toda la creación de la oscuridad para precisamente crear todas las cosas. En esos primeros 10 libros de las Confesiones, San Agustín hace una exploración dentro de su propia vida, inaugurando un género literario inédito dentro de la literatura latina. Antes de San Agustín nadie había escrito unas confesiones. Él es el primer autor latino que presenta este género de manifestar su propia vida y de colocarse a sí mismo delante de Dios para narrar los acontecimientos de su propia vida y valorarlos también a la luz de Dios. Realmente el primer destinatario de este libro de las Confesiones es Dios. San Agustín está haciendo esta manifestación de su vida delante de este lector omnipresente de su propia vida que es Dios. Como un lector segundo están todas aquellas personas que puedan tomar este libro en sus manos para seguir el ejemplo de San Agustín y aprender en este libro de las Confesiones la importancia de la misericordia de Dios. San Agustín nos presenta dentro de las Confesiones la imagen de un Dios que acoge al pecador, que lo rodea con su gracia y que lo invita realmente a la conversión. Nosotros podríamos preguntarnos por qué San Agustín escogió el título de Confesiones para esta obra suya. Tenemos que tener presente que la palabra confesiones o confesio en latín tiene 3 significados para San Agustín. En primer lugar, lo que se llama técnicamente la confessio peccatorum, es decir, San Agustín hace la manifestación de cuáles fueron sus pecados. Sabemos que los contemporáneos de San Agustín, especialmente sus enemigos, lo atacaban y lo acusaban de muchas cosas que él no había hecho. Por lo tanto, en un sentido apologético y de defensa, San Agustín manifestará con toda verdad y sinceridad cuáles fueron sus pecados. No tiene vergüenza San Agustín en manifestar cuáles fueron sus caminos equivocados, para subrayar sobre todo cómo la gracia de Dios lo rescata de esos caminos equivocados para llevarlo al encuentro con Jesucristo. Por lo tanto, la palabra latina confesio tiene ese primer sentido, que es el primer tema que está presente en las confesiones. Él manifiesta sus pecados, no para quedarse en el pecado, sino para presentar cuál es el Dios en el que él cree, que es el Dios del perdón. En segundo lugar, la palabra confesio en latín significa la alabanza. San Agustín quiere engrandecer y alabar a Dios por las maravillas que él ha hecho en su vida. Reconoce San Agustín que la línea continua que acompaña toda su existencia es el amor de Dios, un amor de Dios misericordioso que lo invita a la conversión. Realmente San Agustín es el santo del amor de Dios porque descubre que toda su vida está bañada y empapada, arropada dentro de esta dimensión del amor de Dios, y ese amor de Dios es lo que lleva a San Agustín a realizar un cambio en su vida. Por lo tanto, el segundo sentido de esta palabra confesio es la alabanza que él presenta a Dios, y por esa misma razón, dentro de las confesiones, tenemos muchos textos de los Salmos. San Agustín va alabando a Dios, siguiendo las mismas palabras de la Sagrada Escritura, las palabras recogidas dentro de los Salmos. Y un tercer sentido que puede tener la palabra confesio es la propia profesión de fe. San Agustín hace una profesión de fe en el Dios en el que él cree. Y el Dios de San Agustín es precisamente el Dios que es Padre, que es misericordioso y que acoge al hijo pródigo que quiere volver a casa. Por lo tanto, en todas las páginas de las confesiones tenemos esta imagen de Dios, un Dios que arropa al hijo con la misericordia y que lo invita a la conversión. San Agustín mismo reconoce que dentro de su época la obra que más gustaba a sus lectores y la obra más popular, digamos, de San Agustín fueron las confesiones. Hoy todavía, a cada uno de nosotros, leer las confesiones es mirar a través de un espejo la vida de San Agustín, que se convierte para nosotros en una invitación a reconocer por una parte nuestros propios pecados, en segundo lugar, a alabar la misericordia de Dios y en tercer lugar, a hacer nuestra profesión de fe en ese Dios que se acerca al pecador y que lo rescata de su miseria, envolviéndolo con la gracia en Jesucristo. Una obra, por lo tanto, de todos los siglos, una obra imperecedera como son las confesiones, una obra que yo les invito a ustedes a leer, a degustar y a meditar en cada una de sus partes, particularmente los primeros 10 libros, donde San Agustín nos invita
a vernos reflejados en las páginas de su vida y a reconocer cómo en cada momento de nuestra vida se encuentra esa línea continua del amor de Dios. Yo soy Fray Enrique Guillarte de los Agustinos Recoletos y les espero en nuestra próxima cápsula sobre San Agustín.